Bienvenidos a La Voz de la Receta, un podcast de médicos para el mundo. El día de hoy comenzaremos un proyecto conformado por médicos en el cual vamos a abordar una temática muy importante a nivel social, pero sobre todo que principalmente afecta a los médicos y también a la población en general, por supuesto. Vamos a empezar por conocer a los médicos que conforman este podcast. Y por supuesto, vamos a platicar cómo es que nació este proyecto. Si me hace favor, doctor Littman, de empezar su presentación. Ok, muy buenas a todos. Soy el doctor Littman. Yo pertenezco a lo que es el área del sureste, específicamente lo que es la península de Yucatán. Actualmente me desempeño como médico ocupacional. Ya llevo en este ramo 2 años. Yo creo que es un ramo que nunca nos enseñan en la escuela, pero es muy interesante. Al igual estoy ahorita cursando un doctorado de lo que es salud pública. Y tengo una maestría en Administración de Instituciones de la Salud. Yo me uní a este podcast porque siento que es mi deber hablar sobre todo lo que tienen los médicos, lo que nos guardamos y hay que expresarlos. Y para las chicas, estoy soltero, sin compromisos. Perfecto, gracias, doctor Littman. Muy bien, vamos a continuar con el Dr. Mann. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cápsula. Bueno, pues me encuentro en la zona centro del país. No tiene mucho que egresé. Realmente me ha costado bastante trabajo. Ha sido un año, hace prácticamente este año obtuve mi cédula, mi título, y realmente ha sido un año que literalmente no he descansado. He tenido oportunidad de trabajar en gobierno, desafortunadamente en una farmacia independiente, ¿no? Gracias a todo lo que yo he trabajado, pude también abrir mi propio consultorio, mi propia farmacia. Trabajo también para medio privado y soy docente. Perfecto, muchas gracias, doctor Mann. Y seguimos con el doctor Galeno, por favor. Mucho gusto a todos, soy el doctor Galeno. Es un placer para mí, un beneplácito estar con ustedes. Les comparto, yo soy originario de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas. Resido actualmente en Querétaro. Cuento con 3 empleos, de los cuales son el medio hospitalario, prehospitalario y en la industria farmacéutica. Este proyecto ya tiene más de un año y vale la pena comentarlo. Comenzó con una serie de quejas e inconformidades por parte de varios médicos que buscábamos trabajo en aquel entonces. Valdría la pena que tomáramos en consideración este punto porque es fundamental para lo que vamos a estar abordando a lo largo del podcast. En muchas ocasiones vamos a estar hablando sobre nuestras problemáticas, lo que vivimos en el día a día. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes y hablar con toda sinceridad. Muchas gracias, doctor Galeno. Por último, comenzaré hablando un poquito de mí. Yo soy la doctora Cápsula, soy médico recién egresada. He tenido la oportunidad de desempeñarme en el ámbito privado, porque aunque muchos no lo quieran aceptar, las farmacias con consultorio anexo es ámbito privado, y también he podido escalar un poquito a un ámbito privado un poco más caché, lo cual me ha permitido como conocer más realidades de la medicina, no solamente la medicina malbaratada en los consultorios anexos a farmacia. Yo me encuentro en la zona centro del país y pues me uní a este proyecto precisamente por esto, ¿no? La malbaratada que está la medicina, lo denigrada que es la medicina general, y que obviamente ya no es una escapatoria a volverse especialista, porque esto se está haciendo extensivo a nivel nacional e incluso es una problemática que se aborda en América Latina. Por lo cual, qué importante hablar de estas problemáticas que, si bien lo mencioné al inicio, nos competen a todos como sociedad. Sin embargo, el contexto en el que nos desempeñamos es importante para saber desde qué perspectiva emitimos nuestras opiniones. Muchos por ahí nos dicen, ustedes hablan desde su privilegio, pero a lo mejor y tener esos privilegios no es tan malo. Lo importante es ser consciente de ellos y también tener pues un poquito de empatía, ¿no? Entonces son cuestiones que abordaremos en este podcast y pues es un espacio que nos va a permitir emitir esas opiniones que no podemos emitir al público en general, porque seamos sinceros, no todo el mundo nos entiende, todo el mundo tiene nuestra profesión en un pedestal. Aún hay gente que cree que los médicos somos millonarios, que lo sabemos todo, y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, qué crudo es esta realidad. Bueno, pues si me hacen favor, doctores, quien guste tomar la palabra, platicarnos cómo inicia este proyecto. Ok, miren, yo me uní al grupo porque, bueno, antes que nada les informo de que no estamos solos, somos un grupo de médicos de aproximadamente 200 personas, un poquito más que eso. No tengo el dato exacto, pero sí somos más de 200, eso se los aseguro. Lo que yo recuerdo de cómo empezó el grupo fue por un tipo
que creyó que podía comprarnos, ofreciéndonos ahora sí que cualquier cantidad que nosotros le exigiéramos a cambio de que nosotros le vendiéramos en su farmacia lo que él nos exigía. Y la verdad, pues eso sí ya era algo falta de ética para un profesional como de nuestro tipo, caer en ese tipo de irregularidades. Entonces, así fue como empezó el proyecto, o como yo lo recuerdo. Un día un médico, el cual no me acuerdo su nombre, empezó y hizo el grupo y todos nos empezamos a unir masivamente. Básicamente, como usted comenta, doctor Lindman, nació de la unión desde los médicos, ¿no? Precisamente desde de este hartazgo, ¿no? De que pues uno estudia, ¿no? Independientemente de la profesión, estudia, ¿no? Termina la licenciatura, no para estar, por ejemplo, por decirlo así, mendigando dinero a la gente, ¿no? Que es lo que, pues desafortunadamente a muchos nos ha tocado hacer, literalmente, mendigar, perdón, por nuestro trabajo. Entonces, básicamente este grupo nace a partir de esa necesidad de alzar la voz, de unirnos como sociedad médica, especialmente, ¿no? Como país, como médicos mexicanos, unirnos no solamente para el bienestar de nuestra profesión, ¿no? Sino también para el bienestar de la gente, porque, bueno, detrás de toda esta cadena de farmacias, por ejemplo, no solamente está el hecho de curar a las personas, ¿no? Sino hay un interés detrás que implica no solamente vender medicamentos al por mayor sin necesitarlo y explotar a los médicos, que pues en este caso pues nosotros somos los que nos hemos afectados. Y es justamente por eso que nace pues este podcast de La Voz de la Receta, que incentiva a los médicos a no quedarse callados, a expresar la mala calidad que es la medicina aquí en México, desafortunadamente para los médicos y a veces también para los pacientes. Entonces, esto es el motivo por el cual estamos aquí. Así es, y fue como un 26 de noviembre del 2022, estoy viendo la fecha. Este doctor, del cual no recordamos la identidad, pero le agradecemos infinitamente, y a la persona que encendió este fuego que realmente llevaba silente mucho tiempo, pero gracias a este grupo nos dimos cuenta de todos los médicos que nos hemos callado y cuánto tiempo lo hemos hecho. Relativamente, los consultorios anexos a farmacias son nuevos, no llevan mucho operando, y gracias a que son tan nuevos, no ha habido una regulación de estas instancias, no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel laboral, porque creo que esa es la principal queja. Dejando de lado las iatrogenias que se llevan a cabo en estos lugares, ¿verdad? Pero creo que eso es lo que encendió el fuego, ¿no? Porque esto se vive mucho, el conflicto de interés entre una farmacia y la prescripción, ¿no? De cuánto me va a generar el médico como para que esté aquí. Y si no vas a sacar el caducado, si no vas a sacar el antibiótico, pues no me sirves, ¿no? Y muchas gracias por tu tiempo, ¿no? E incluso la osadía que esto genera, ¿no? Mucha gente de la que se dedica al negocio de la salud, llámese farmacia, consultorio, ni siquiera es médico, ni siquiera es químico, ni siquiera enfermeros, no se dedican a esto, y por lo tanto se les hace muy fácil manipular nuestras prescripciones, ¿no? Entonces, todas estas opiniones y muchísimas más han sido vertidas en este grupo, y es por eso que es importante visibilizar que existe un grupo de médicos con este fin, médicos molestos, médicos hartos de todo el tiempo que hemos tenido que soportar estas condiciones laborales, y que, como dije antes, no solo nos afecta a nosotros como gremio, sino también a la población. ¿Qué va a pasar con estas prescripciones manipuladas, no? Un punto muy fundamental en esto es lo que ya mencionaron acerca de la mala atención que se brinda en nuestro país en un nivel. Los consultorios anexos a farmacias o CAF son los sitios donde actualmente todos hemos visto se da una atención médica barata, no más de 70 pesos la consulta, que está supeditada o gestionada por un tercero, dueño de una farmacia. Muchos no lo saben, pero en realidad no tenemos una autonomía real. Tampoco somos empleados, entonces estamos en un estatus un tanto indeterminado, y eso acarrea consigo condiciones laborales precarias. Entrando un poquito más en contexto sobre esto, ustedes sabían, por ejemplo, las farmacias, y esto les hago extensiva la pregunta a ustedes, doctores, ¿tienen impuestos exentos? Es decir, ellos están exentos de pagar ciertos impuestos por ser materia de salud, y esto
es muy importante porque estamos hablando de que sus productos no graban IVA, o sea que ellos se ahorran un 16%. Este 16% no tienen que pagarlo a Hacienda, por lo que es más rentable para los dueños de farmacia que, por ejemplo, tener un negocio de comida o tener un negocio de piezas de automóvil. Fíjense, entonces claramente va a haber muchas personas que no se dedican a esto queriendo invertir, contadores, administradores públicos, etcétera. Hay que considerar ruta. Tenemos el ejemplo de una famosa cadena de un doctorcito gordito que baila afuera de la farmacia, y fue también organizado esa empresa porque realmente una frase que surgió de este mismo grupo que tenemos es el negocio disfrazado de altruismo. ¿Por qué? Porque lo hizo como fundación y eso tal vez le exenta aún más de pagar impuestos. ¿Pero cómo? Como si fuera una fundación que realmente está beneficiando a los mexicanos. Y lo peor es que los mexicanos estamos cayendo en ese juego de que realmente nos está beneficiando y realmente no nos está beneficiando en ningún sentido. Porque vemos muchas recetas mal hechas de algunos compañeros. Porque realmente con lo que uno cobra ahí, pues ni siquiera te desmotiva como para seguir estudiando un poquito más, ¿no? Y creo que eso le pasa a muchos colegas y por eso es que ya casi como receta de cocina mandan lo mismo siempre. Nos volvemos unos mercaderes de la medicina o peor aún, como maquiladoras de prescripción de medicamentos. Dios, vemos una cantidad enorme de pacientes los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en farmacia, sabemos a lo que nos referimos. Y de verdad que es una cuestión meramente de necesidad. Así es. Y igualmente, no hace mucho, las farmacias, por orden de Cofepris, tuvieron que cambiar un poquito ese esquema que tenían. Normalmente era pues la farmacia y absolutamente estaba ligada al consultorio, es decir, el paciente pasaba ya sea por un pasillo que conectaba con la farmacia o una puertecita y la farmacia estaba luego al lado. Una de las razones por las cuales se canceló esa idea y que ahora todas las farmacias tienen que ser supuestamente independientes al consultorio, que es así como lo tiene también esa cadena de farmacias y otras cadenas, surgió precisamente por eso, ¿no? Porque pues las farmacias empezaron a tomarse de ahí, ¿no? Que el médico les está generando ese dinero a través de los pacientes y que pues obviamente forzan al paciente a comprar en esa farmacia, ¿no? Pero aún así, a pesar de que Cofepris hizo ese cambio para que pues no obligaran al paciente a comprar el medicamento en la misma farmacia, la explotación a los médicos, la falta de servicio pues laborales hacia los médicos no han cambiado, ¿no? Y los derechos laborales de los médicos están cada vez más deplorables. Y no se crea, doctor, a pesar de que existen ese tipo de regulaciones que no han sido más que parches en la regulación o vigilancia sanitaria que debería de haber, muchos no lo cumplen. Yo he trabajado en lugares donde literalmente el médico tiene que salir con la receta hasta la farmacia para ver que el paciente surta su medicamento, como para hacerlo sentir comprometido con la idea de, se está preocupando porque siga su tratamiento, ¿no? Pero en realidad es un negocio al final del día, y nosotros entendemos que la medicina es un negocio. Al final de cuentas nosotros vivimos de esto, pero como hemos dicho también muchas veces en este grupo, el hecho de que sea un negocio no justifica que sea abusivo y que sea manipulador, porque una doctora ya había comentado que literalmente es engañar a los pacientes. Prescribirles cosas que no necesitan es engañar a los pacientes. Entonces, no se justifica y es una falta a la ética, un conflicto de intereses muy grave el hecho de que existan esos consultorios anexos a farmacia. Entonces, pues yo me preguntaría, ¿no? Dando este contexto, ¿qué tantos alcances tiene este modelo? No solamente en la parte que la población ve, ¿no? Es una consulta barata y nos están acercando a la salud, ¿no? Yo los invitaría, y los he invitado muchas veces a preguntarse, ¿qué tanto vale la pena una consulta de 50 pesos si me meten 500 pesos de medicamento? ¿No? Cuando podría bien pagar una consulta de 300, 400, 500 pesos, pero saber que solamente necesito paracetamol, reposo y caldito de pollo, ¿no? O sea, cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que es parte del respeto al paciente y el respeto también a su inteligencia, ¿no? Entonces, es importante como abordar todas las problemáticas
que pueden surgir de estos modelos, no solo para el médico, no solo para el paciente, sino a nivel sociedad. De hecho, yo considero que estas farmacias ayudan a que también nuestro sistema de salud esté probable. ¿Por qué? Porque pues ya la gente, en vez de exigir a ir a consultar en su seguridad social, llámese IMSS, Bienestar, pues se les hace fácil ir a estas farmacias. Pero realmente, ¿cómo vas a mejorar tu sistema de salud si la gente no lo exige? Claro, te vas a cansar de exigir, tal vez pensarás que no te harán caso, pero va a llegar el momento en que eso tendrá que explotar y tendrá que mejorarse. Pero si ya se la pusimos fácil y todos van a una farmacia, pues eso nunca va a pasar. Definitivamente, doctor. Hay muchas vertientes que abordar en este tema de, pues básicamente, consultorios anexos a farmacia y el problema sanitario, social, económico, laboral que es. Y de aquí surgen muchísimas más cosas, ¿no? Porque los médicos vivimos muchas situaciones de las que no hablamos, de las que la sociedad no está enterada, y si está enterada, hacemos de la vista gorda, así como muchos colegas lo hacen, ¿no? Entonces, pues yo los invitaría a preguntarnos qué otras consecuencias puede haber de todo esto que estamos platicando y que obviamente vamos a estar abordando en capítulos posteriores, y también invitarlos a alzar la voz, ¿no? A platicar de esto con otros colegas, a darse cuenta de que todos vivimos prácticamente la misma realidad. Más de, me atrevería a decir, el 75-80% de los médicos que nos dedicamos a ejercer la medicina general, porque ese también es un problema. Muchos se aventan a la especialidad luego y no viven estas realidades, pero más del 80% de médicos que lo hacemos hemos vivido alguna de estas situaciones de abuso, ya sea a nivel laboral, económico o incluso de los pacientes exigiendo alguna prescripción. No es raro que los médicos platiquemos estas anécdotas. Excelente, doctora. Para dar finalización a este podcast, a esta primera emisión, por favor, comenten en la caja de los comentarios acerca de sus opiniones de lo que acabamos de abordar. Denos oportunidad en los próximos episodios de darles medios de comunicación para que puedan mandarnos correos, comunicarse a través de mensajes, y si desean unirse, con muchísimo gusto nos podremos contactar con ustedes. Ok, nada, para cerrar ya este capítulo, les voy a hacer mención de una frase que nos dicen desde que estamos en la facultad. Recuerden, doctores y doctoras, que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Esto fue dicho por Luis Pastel. Gracias. Excelente, doctor Lidman. Pues no me queda nada más que agradecerles por haber escuchado pues todo esto que les estamos comentando, y bueno, como comentaba la doctora Cápsula, esperamos saber de ustedes, ¿no? Como comunidad médica, esperemos más unión por los médicos, y sobre todo no olvidar que nosotros estudiamos una carrera y que también merecemos, o tenemos, mejor dicho, un valor, ¿no? Que no lo puede indicar como tal una cadena o varias cadenas de farmacia. ¿Cuánto vale nuestro trabajo, no? ¿Cuánto vale lo que sabemos? Entonces, y también invitarles, ¿no? Que no están solos, y que bueno, esperemos que se sumen más y más a esta comunidad de médicos, que bueno, nuestra finalidad pues básicamente es luchar por la salud de los mexicanos, luchar por los derechos laborales de los médicos mexicanos, y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue La Voz de la Receta, un podcast hecho de médicos para el mundo.